Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo espacio de su programa de salud y otras cosas. Un programa producido por el doctor César Mella y por su servidor, el doctor Antonio Ruiz. Hoy tenemos de invitado al doctor Carlos Durán con un tema súper interesante que tiene que ver con lo que es la resiliencia desde el individuo, la pareja, la familia en tiempos del COVID-19. Por favor, quédense con nosotros. Al regreso de la pausa, el doctor Carlos Durán desarrollará este tema junto con nosotros. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. En estos tiempos delicados, te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca, te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti.
Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System. Todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Gracias por mantener la sintonía, amigos televidentes. Como les decía hace un momento, con nosotros el doctor Carlos Durán, para desarrollar un tema súper interesante, súper bonito, que dará muchos ánimos, mucha fuerza y muchas pautas a la familia para que mejoren como familia, para que mejoren como individuos, como seres humanos. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación y sobre todo por la propuesta de tema que nos tiene para hoy, que es la resiliencia desde el individuo, la pareja y la familia. ¿Qué es resiliencia, Carlos? A mí, saludo primero, gracias por la invitación que nos hace. Y sí, este tema es interesante porque, por ejemplo, este periodo que nosotros estamos viviendo, agarró a mucha gente y sobre todo tanto a las personas como a las parejas, como también al entorno familiar. En situaciones, vamos a decir, diversas. Y entonces, y cuando estamos ante una situación de crisis, como es la que nosotros estamos en este momento, crisis a todos los niveles, económica, social, de salud, a nivel también intrafamiliar. Y cuando se habla de época de crisis o cuando se habla de crisis en el ser humano, siempre se menciona la palabra resiliencia. Y para que a mí me gusta, para que la gente pueda entender así de manera llana lo que significa la resiliencia, es cuando la gente te dice a ti, tú tienes que sacarle algo positivo a eso, tú tienes que sacarle algo de beneficio a esa situación que tú tienes. Entonces, cuando nosotros hablamos de resiliencia, precisamente estamos hablando de eso, para que la gente pueda entender. Cuando se utiliza la resiliencia, en momentos de crisis, en tiempos de crisis, tanto a nivel personal como a nivel de relación de pareja y como también a nivel familiar, es cuando la persona entonces tienden a darle otro matiz a lo que están viviendo. Cuando tú tienes en mente sacarle algo positivo a una situación, a una crisis, te lleva a ver lo que está pasando con luz. Y no quizá como quizá lo ven las personas que no están pensando en sacar un provecho de lo que le ha pasado, y entonces cuando no lo ven así, entonces lo ven ya de otra manera, y de hecho eso lo puede llevar a sucumbir más en la situación, incluso caer en depresión. Cuando se trata, por ejemplo, de manejo de sentimientos, cuando se trata también incluso de problemáticas, incluso a nivel personal, y que tiene que ver hasta con el aspecto físico. Me gustaría, Carlos, como hacer un recuento de algunos eventos que han sido extraordinarios, en el cual ha hecho que muchos de nosotros hayamos sacado un poco de esa resiliencia, en el sentido
de que hemos estado sometidos a un fuerte estrés, y el estrés, como es algo invisible, por lo general lo sentimos quizás los primeros momentos, pero después como que se nos esconde en el cuerpo y puede manifestarse como alguna sensación de dolor muscular, de un sobrecansancio, pero no sabemos identificar la parte emocional que está envuelta en eso. Por ejemplo, comenzamos el año bien, pero un año electoral, un año intenso de actividades políticas. Eso genera estrés, por la expectativa de que si los que están a favor del gobierno actual que se queden, los que no están a favor que hay que se vayan. Exacto. Pero resulta que empezamos a festinar, empezamos a ver muy de lejos. Me recordó la época cuando empezamos a tener casos de SIDA, que mientras era en Estados Unidos, mientras era en otros países, no hay problema porque eso como que no va a llegar aquí. Y así empezamos a tener los primeros casos con el coronavirus. Exactamente. Que si en China, que si no sé qué cosa, que si esta población, que después si sale de China, que si después como que va cruzando a Europa y que de repente llegó aquí. Entonces, por ser algo novedoso, por ser algo nuevo, ni siquiera los científicos más actualizados sabían cómo manejar. Y empezamos a hacer un poco de ensayo y error, empezamos a dar palos a ciegas, pero no por el conocimiento, sino porque es parte del proceso científico. Exacto. Y todavía hay personas que, un poco en broma, un poco en serio, dicen, no, eso es asunto del gobierno, eso es asunto de política, si eso son cuentos de los americanos, o que si eso es la iglesia. Pero empezamos a ver a las personas enfermarse, empezamos a ver personas cercanas al entorno de nosotros, cuando digo nosotros, tuyo, mío, de todas las familias, de que alguien que conoce a alguien que se enfermó, que falleció por el coronavirus. Entonces empezamos a tener más miedo, porque estamos hablando de una condición de salud asociada a muerte. Exactamente. A una muerte inminente. Entonces eso generó más miedo, generó más estrés, más tensión. Las medidas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud Pública, que el gobierno tomó, el confinamiento, el toque de queda, lo que llamamos cuarentena, que eso entonces empezamos a tener 24/7 de presencia en la casa, en la familia, y esa presencia cambió mucho la dinámica familiar. De hecho, amenazó la armonía en esa dinámica familiar, tanto así que surgieron muchos chistes, muchos memes por WhatsApp, por internet, por las redes sociales, de los hombres de que, sí, mi amor, estamos muy bien, pero poniendo mensajes para que el público lo viera, auxilio, estoy secuestrado, ayúdenme. Exacto. Y que me tienen como un esclavo. Exacto. A muchos parecía muy gracioso, pero reflejaban una realidad. No que el hombre estuviera esclavizado, sino que la presencia del hombre y la esposa, el hombre y la mujer, la pareja, 24/7 en la casa, empezó a generar fricción porque no estamos acostumbrados a estar 24/7 en la casa. Entonces esa fricción es verdad que en muchos momentos pudo amenazar con volver inestables muchos matrimonios, muchas relaciones de pareja o muchas relaciones familiares. Entonces que los hombres se ponían más odiosos, que las mujeres se ponían más odiosos, o que los hijos se ponían más malcriados, más rebeldes, y de repente todas las actividades teníamos que hacerle en la casa, que el trabajo, que la escuela de los hijos, que teníamos que tener encima del trabajo las tareas propias de la casa, porque teníamos en la mayoría de los casos que integrarnos y formar equipos de trabajo para colaborar con la actividad de la casa, porque las personas que podían tener una empleada que se encargara de esas tareas tuvieron que despacharla a su casa por la precaución. Exacto. Y por las medidas. Entonces, eso generó más estrés, eso puso más tensas las relaciones, el tema político, el tema del coronavirus, el confinamiento, la salud, el temor a una muerte, que cuidado que si salga, ¿para dónde va a salir? Porque de repente, que si alguien respira, que el virus al ser tan pesado, entonces va cayendo por gravedad, y si tú estás en una torre de edificio, si tú estás en un piso inferior y alguien que está contagiado arriba, entonces porque respiró, ya el virus te puede caer. O sea, se tejían muchas informaciones. Exacto. Que con el tiempo, que con el tiempo hemos ido aprendiendo que no era tanto así como se decía, porque se ha aprendido más del coronavirus y del comportamiento del coronavirus. Exactamente. Y teníamos una histeria de que puede sobrevivir, que si yo cuánto tiempo en una superficie, que cuidado donde pone la mano, que cuidado si, y todo eso. Entonces teníamos los nervios pánico. de punto.
pánico teníamos los nervios de punta y eso se reflejaba entonces en la relación de la dinámica familiar en el hogar, pareja, hijos, familia en sentido general. Entonces, haciendo como este recuento, retomando desde ahí, quiero que nuestro público, quiero que las personas que nos están sintonizando entiendan en ese contexto lo que estamos hablando, esta etapa que estamos viviendo, porque lo estamos cogiendo como si eso fuera parte de la prehistoria. Y vemos las personas en la calle que andan sin protección, sin su mascarilla. Es verdad que para muchas cosas no son imprescindibles los guantes como se pensaba antes, pero igual tienen su utilidad. Exacto. Y de repente podemos ver, sobre todo acabamos de ver con el tema del proceso antes de las elecciones, de la campaña política, como muchos grupos hacían caravanas, se juntaban sin protección, sin mascarilla. Ahora que se están proponiendo fiestas de celebración sin protección, sin mascarilla. Entonces, de otra forma, estamos contribuyendo a estar expuesto a una situación de vulnerabilidad y de posible contagio, lo cual puede aumentar la propagación de la situación del coronavirus. Entonces, en ese sentido, para que nuestro querido público entienda por qué la importancia de este tema. Precisamente, mira, si podemos hablar, si hablamos de resiliencia en aspectos que se hayan dado y que hayan sido trascendentales en la historia del ser humano, muchos experimentos, muchas, vamos a decir así, descubrimientos se han dado a raíz de precisamente de momentos vamos a decir, de epidemia, en momentos de guerra, en momentos de situaciones difíciles para el ser humano. Pero también hay muchas personas que han descubierto, por ejemplo, las mejores composiciones, vamos a decir así, desde el punto de vista de canciones, de poesías, de obras literarias. La gran mayoría que han tenido impacto han sido producto, por ejemplo, de un proceso donde esa persona se encontró en una situación difícil. Los pueblos, por ejemplo, muchas naciones son los que son hoy precisamente porque tuvieron una etapa, tuvieron un proceso en este caso de crisis, y pudieron salir adelante. Hoy en día, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, que ya la docencia necesariamente no tiene que ser presencial para tú aprender. O sea, ya tenemos medios que nos lo pueden facilitar. Ya hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, a veces no necesariamente la familia tiene que estar de manera presencial para tú poder valorar lo importante que es, por ejemplo, un ser querido al lado tuyo, cuando ya existen mecanismos, por ejemplo, que la gente que le agarraron los familiares fuera del país o lo que sea, el hecho de estar en contacto por las diferentes plataformas que existen de comunicación. Bueno, ¿cuántos cumpleaños no se han celebrado a través de esas plataformas de videoconferencia? Precisamente por la videoconferencia. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija que está en España, y a raíz de que España fue uno de esos países que a nosotros nos empezó a impactar mucho lo que estaba pasando. Sin embargo, nosotros teníamos una comunicación con la hija de nosotros todos los días y durante casi todo el día. Estábamos con ella, a veces comíamos nosotros aquí y ella estaba a veces participando con nosotros en los momentos que estábamos comiendo, a veces cuando estábamos en un momento quizás que orábamos como familia también, ella también estaba presente en ese momento, o sea, estaba presente con nosotros, y a veces hasta nos tiramos fotografías y en esa fotografía la teníamos a ella también en la pantalla y ella salía en la foto, o sea, tú te das cuenta cuántas cosas se sacan, se le puede sacar provecho. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? Bueno, el ser humano en esta situación también, como ser, entra también en crisis, ha entrado también en pánico, inseguridad, miedo, todo eso. De hecho, perdón Carlos, hubo muchas voces que se levantaron a augurar. Exacto. Que cuántos divorcios sucederían después y de hecho empezáramos a retornar al proceso de la normalidad. Pero sin embargo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay personas que han tenido, y eso ya yo te lo digo porque ya hay pareja con la cual ya hemos conversado eso, después de este proceso, y algunas que se han comunicado con nosotros, que nos han dicho, o sea, por ejemplo, yo he tenido que aprender a ser tolerante.
Yo he tenido que aprender a ser más paciente. Yo he tenido que aprender a ser... Cuando hablamos de he tenido que aprender, precisamente estamos hablando de resiliencia, porque aprendí algo a partir de una crisis. Y cuando hablamos de tolerancia, es porque no me quedó más remedio que esta mujer o este hombre con este asunto, o sea, no me quedó más remedio que para que no hubiese una explosión, no me quedó más remedio que ser paciente. Carlos, nos quedamos con la paciencia, con el aprendizaje de ser paciente hasta el regreso de la pausa. Por favor, quédense con nosotros, no se cambien. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Let's go.
Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la... Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Gracias por quedarse con nosotros, gracias por estar en su programa de salud y otras cosas. Seguimos con el doctor Carlos Durán, que nos está hablando del tema del aprendizaje, del desarrollo de la paciencia, de la resiliencia, de cómo muchas voces augureras intentaron vaticinar cuántos divorcios iban a suceder como consecuencia de este periodo de confinamiento. Pero por definición pertenecemos a lo que se conoce como sistemas naturales, y todos los sistemas son resilientes porque todos los sistemas, cuando entran en crisis, hay un principio que se llama homeostasis, es decir, cada sistema cuando entra en crisis busca la forma de recuperar su equilibrio, de no romperse, de no quebrarse, de no desvanecerse. Carlos, con esto de la paciencia, de la experiencia de aprendizaje que ha sido parte de todos nosotros, ha sido parte de nuestra historia, ha sido un escalón que todos como ser humano ascendimos, que nos impactó para ser mejores personas. Es que, mira, llega un momento que cuando tú estás, por ejemplo, en el agua, y a lo mejor tú no tienes una buena destreza, para nadar, y llega un momento en que tú dices, hago dos cosas, o trato de sobrevivir, o sea, pataleando, y sabiendo que pataleando lo que va a hacer es que te vas a cansar más porque no tiene a nadie quien te pueda agarrar, o en este caso tú te pones a flotar, te deja flotar en el agua, y a lo mejor tú puedes tener mayor, puedes sobrevivir más tratando de ponerte a tono, en este caso con el entorno, con el agua, y entonces tú puedes durar más. Pero si hago lo contrario, si le llevo a la contraria, fácilmente yo puedo sucumbir. Y eso también le pasó a muchas personas, sobre todo parejas en el trato. Hay parejas que tuvieron que aprender a ser solidarios, claro, tuvieron que aprender a ser pacientes, tuvieron que aprender también a escuchar. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que no había otra cosa. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor no son muy comunicativos, que tuvieron que aprender a comunicar, porque llegó un momento en que digo, si no comunico, entonces voy a... O comunican desde su punto de vista sin tomar en cuenta a la pareja. Exactamente. Entonces,
Mira, todo eso que yo he mencionado, John Goodman habla de lo que se llama la cuenta emocional, la cuenta bancaria emocional. Y eso es interesante porque la cuenta bancaria emocional no es que el conjunto de, vamos a decir así, de condiciones que tiene la pareja, que tiene la persona en un momento dado, que pueden ayudar que una relación, por ejemplo, pueda mantenerse en equilibrio, que una relación pueda ser incluso mucho más, vamos a decir, emocionalmente estable, pero también que pueda tener mucha pasión, que pueda haber mucha pasión. Entonces él dice que cuando una pareja tiene esa cuenta bancaria emocional, es como cuando uno tiene una cuenta bancaria, o sea, normal, o sea, de dinero, monetaria. Si a ti, por ejemplo, te sorprende una crisis económica y tú tienes buenos ahorros, o sea, va a ser más fácil para ti poder sobrellevar esa crisis. Si tú, entonces, si tú no tienes unos buenos ahorros, cuando llegue la crisis económica, a ti se te va a hacer muy difícil poder sobrellevar la situación. Eso mismo también pasa desde el punto de vista de la pareja. O sea, si la pareja ha invertido en tiempo, en sacar momentos, en tener una buena comunicación y tener todos esos elementos que acabamos de mencionar hace un momento, como la tolerancia, la paciencia, la solidaridad, el amor, el cariño, la ternura, todo eso, o sea, tú lo tienes a tu favor, y en el momento en que llegue quizá una situación en la que requiera poner en contacto eso, entonces tú vas a tener de dónde hacerlo. Ahora, cuando tú no tienes cuando tú no tienes esos recursos, entonces sí es más difícil. Pero no todo está perdido, porque precisamente la crisis te puede llevar. Es como cuando nosotros, por ejemplo... A un estado de un darse cuenta de... Exactamente. De que eso es lo que necesito para poder seguir adelante, para salir de abajo. Por ejemplo, ahora mucha gente se dio cuenta ahora en este tiempo de que hay cosas que realmente no son necesarias. Que se dieron cuenta que hay cosas que no necesariamente son necesarias para vivir, que hay cosas que a lo mejor son mucho más sencillas y son importantes. Entonces mucha gente se dio cuenta que a lo mejor tenía demasiadas cosas, cuando en un momento dado, por ejemplo, necesitaban más de otras que no tenían, y entonces sí, esa la necesitaban. Entonces esas son las que hay que procurar. Entonces en la relación también pasa eso. O sea, nos dimos cuenta que realmente esos aspectos de cuando una mujer se siente, por ejemplo, que su esposo la ayuda, que su esposo, por ejemplo, la mima, que en este caso cuando ella está a lo mejor sofocada, y eso le pasó, por ejemplo, a muchas parejas, sobre todo que continuaron el trabajo desde la casa, que tenían que trabajar. Entonces, cuando la mujer estaba trabajando y el hombre, por ejemplo, la ayudaba con los muchachos, lo que sea, pues eso hace sentir a una mujer que se siente acompañada, que no está sola. Y eso emocionalmente ayuda muchísimo. Lo mismo también el hombre, o a veces como yo tuve caso de pedir, mire, con ese hombre muy pocas veces yo tenía la oportunidad de hablar, y sin embargo ahora en estos días a veces yo lo veía de una manera que yo decía, mira, te pasa algo, tú estás asustado, cuenta conmigo, yo estoy aquí, y así sucesivamente. Entonces, todos esos elementos son los que precisamente nos ayudan a nosotros, y somos los que nosotros podemos decir en un momento dado, bueno, yo durante la pandemia yo aprendí a hacer, yo aprendí a tener un poquito, a encontrarme conmigo mismo, porque siempre estaba pendiente de los otros, siempre estaba pendiente en los hijos, siempre estaba pendiente en la esposa o en el esposo, siempre estaba pendiente en lo que tenía que... Entonces, y me dedicaba poco tiempo para mí. Sin embargo, ahora yo tuve que aprender a sacar tiempo para mí. A jugar parche con los muchachos, a jugar dominó en familia. Exactamente, y hacer cosas que a lo mejor nunca habían podido hacer. El mismo hecho de compartir, por ejemplo, a veces en época normal los hijos están dentro de la casa y muchas veces ni siquiera se ven durante el día, a veces pasan hasta semanas, y sin embargo ahora esto lo llevó a que tenían que encontrarse de una manera u otra, de que tenían que verse de una manera u otra, y no sabían cómo muchas veces poder... ¿Cómo lidiar con eso? Lidiar, por ejemplo, con mi hijo, que a lo mejor se me hace tan difícil poder sostener una conversación, o con mi papá, ahora durante este tiempo, por ejemplo, ahora no quedaba de otra que... O con la misma pareja, que solamente las conversaciones se limitaban a, después que uno llegaba del trabajo, a hablar cosas que probablemente fueran de lo cotidiano,
extraordinariamente algún problema, pero no más allá de ahí. Exactamente. Pero ahora nos quedaba como mucho tiempo mirándonos la cara, ok, o nos vemos la cara o hablamos. Exactamente, o hacemos algo. Entonces, precisamente eso, o sea, las crisis nos llevan a eso. Entonces, las crisis nos llevan incluso a poder destapar quizás cosas y a descubrir cosas que nosotros tenemos y que no sabemos que las tenemos. Sobre todo todas esas cosas pendientes que nos quedan con la pareja, que uno va posponiendo, que en el momento uno piensa que puede dejar para más adelante porque quizás no son tan relevantes, pero este momento sirvió como para hacer balance y digo, wow, cuántas cosas que han quedado pendientes, como qué sé yo, ir un día al botánico a pasear, ir pasar por el malecón, ir al acuario, visitar un pueblo para conocerlo simplemente, y fue un momento de eso darse cuenta que eso es muy bonito porque sirven o han servido para que la pareja se una más, se comprenda mejor y crezca como individuos, como seres humanos y se fortalezcan como familia. Yo conozco casos de que a mí me comunicaron, por ejemplo, yo tuve una pareja donde, por ejemplo, esa señora nunca había jugado dominó. El esposo siempre jugó dominó y no le quedó más remedio que jugar dominó con la familia. O sea, uno de los hijos con el papá y otro de los hijos con la mamá. Y él dice, bueno, yo aprendí a jugar dominó. Bueno, tenemos una anécdota simpática, que fue muy graciosa y que fue muy bien comentada en las redes sociales cuando el presidente Leonel Fernández dijo un momento, bueno, yo aprendí a freír un huevo, que no sabía hacer eso. Exactamente. Entre otras cosas, entonces tiene que ver con esas capacidades que o sacamos de abajo o sacamos de abajo. Exacto, entonces uno puede decir eso, pero otros pueden decir, como te dije, o sea, yo he tenido que aprender, por ejemplo, eso, a ser un poquito tolerante, he tenido que aprender a ser más cariñoso, a ser más amoroso. Entonces, cuando usted aprende desde la crisis, cuando usted aprende desde un momento de una adversidad, entonces ese momento fue una oportunidad. Nosotros tenemos que ver todo esto que está sucediendo, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, pero el mundo ahora va a tomar también, el mundo a raíz y fruto de todo esto van a surgir muchísimas cosas. Quizá la gran mayoría, si los gobiernos, por ejemplo, vamos a decir, asumen esto como un reto, vamos a decir así, pueden sacar muchas cosas positivas, sobre todo los sistemas de salud que a lo mejor son muy vulnerables o que han sido muy vulnerables o que no están muy fortalecidos, pues ahora tendrán que fortalecerse, tendrán que buscar herramientas para ver cómo lo hacen. Pero eso poniendo ejemplo de lo que sería dentro de la sociedad, pero yéndonos un poquito ya a lo que es el entorno de familiar. Esos elementos que nosotros mencionábamos hace un momento, ponerlos sobre relieve es importante, porque eso es lo que van a conseguir. Que muchas parejas, por ejemplo, a raíz de todo esto, han sucumbido o podrán sucumbir, pero también hay quienes van Perdón, Carlos, pero no necesariamente a raíz de esto, no necesariamente por lo de la pandemia, porque si no simplemente... Si van a sucumbir esta pareja es porque ya estaban sucumbidas antes de la crisis. Sí, pero recuérdate, exactamente, porque si no tenían un buen ahorro de la cuenta emocional, exactamente, puede ser un poquito más difícil. Y por eso, para eso estamos los profesionales, que en ese caso también podemos ayudar a las personas, precisamente ahora a raíz de todo esto. Y de hecho, quizás todavía no se ve mucho porque hay personas que todavía no quieren a lo mejor todavía salir de las casas, no quieren exponerse ahí a los centros de salud. Pero más adelante lo seguirán haciendo. Ya hace mucho se implementó y se demostró que ha dado resultado el tema de las terapias
por plataforma de Bueno, videoconferencia. déjame decirte que nosotros los profesionales hemos tenido que aprender. O sea, si lo estábamos haciendo, ahora precisamente esta pandemia nos ha llevado a tratar de profundizar mucho más en eso. Que es el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y otras instituciones, desde el inicio de la pandemia, abrieron líneas de apoyo psicológica y que plataformas como esta se usaron muchísimo y todavía se siguen usando muchísimo. Y eso ha sido una labor titánica y que ha impactado muy positivamente. Y de gran ayuda que evitó muchísimas cosas. Que evitó hasta posible suicidio. Claro que sí. No, y de hecho muchas personas, y lo sabemos porque nuestros colegas, profesionales, amigos nuestros que son psiquiatras, por ejemplo, han tenido muchos casos de pacientes con depresiones, y sobre todo todos esos pacientes que han tenido también o que tienen otro tipo de esa crisis ansiosa que se han quedado, que cualquier cosa, ese miedo de que ¿y si me toca? ¿Y si se me pega? ¿Y si me sucede? ¿Y si me muero? Exactamente. Esa ansiedad, la ansiedad generalizada, que también es muy proclive a que cualquier tipo de persona no tiene que ver, o sea, pueda estar afectada. Entonces, volviendo un poquito, o sea, sobre lo de la resiliencia, esta herramienta, vamos a decir así, este recurso que tenemos los seres humanos, precisamente cuando se dan estas situaciones es el mejor momento para nosotros entonces poder descubrir y para nosotros poder buscar de dónde podemos sacar y qué valores positivos nosotros podemos obtener durante este proceso para nuestras vidas, para la persona con la que nosotros nos relacionamos también, y si es posible también con todo el entorno. Eso conlleva también la familia, pero también tiene que ver también la sociedad. La sociedad. Aquí no se vayan, por favor, no nos quiten su sintonía. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el doctor Carlos Durán acerca de la resiliencia y cómo manejarnos con el entorno, con la familia y con la sociedad. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia
creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Tabletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Gracias por permanecer con nosotros en su programa de salud y otras cosas. Con nosotros el doctor Carlos Durán, hablando de resiliencia en épocas de coronavirus. Carlos, tú nos decías del tema de la paciencia, del tema de cómo desarrollar o cómo permitir que este recurso que tenemos los seres humanos de la resiliencia, pues de una otra forma darle permiso a que se manifieste para que podamos terminar siendo mejores seres humanos para con nosotros y con las personas que nos rodean, la pareja, la familia, los hijos, los vecinos. Mira, es muy importante nosotros, por ejemplo, partiendo desde el ser humano, partiendo desde el ser, en primer lugar, o sea, un poquito centrarnos en nuestras emociones, o sea, cómo nosotros, cómo vivimos nuestras emociones, cómo nosotros podemos, por ejemplo, comunicar lo que nosotros sentimos en un momento dado. Llámese el miedo, llámese la ira, llámese también a veces la misma tristeza en un momento dado, la preocupación.
a veces nosotros muchas veces o nos quedamos con eso, nos quedamos con ella ahí guardada, a ver qué pasa en nosotros, cómo la estamos interpretando y a lo que muchas veces nos puede llevar. Sabemos que por ejemplo la ansiedad, el estrés en un momento dado nos lleva a sentir cosas que nosotros a veces no necesariamente tenemos, sino que las sentimos, pero no realmente las tenemos, y eso nos lleva a presentar una serie de cuadros que pudiéramos hasta decir que en un momento tenemos el COVID. Por supuesto. Esa sensación de dolor en el pecho, de que se me estaba explotando el pecho, de ese calentón como en las vísceras. Exactamente. Síntomas que son muy comunes ahora, que la gente, incluso que ahora que está yendo, que hay un poco de apertura y la gente puede ir, por ejemplo, a los médicos, lo están presentando mucho. Muchísimos esos casos, no solamente en personas adultas, sino también en personas jóvenes, se están presentando esos casos. Entonces, una de las maneras de poder, por ejemplo, saber, o sea, o canalizar precisamente, es simple y sencillamente a veces comunicándola, expresándola, y a veces con quién es la persona más idónea para hacerlo. Bueno, la persona más idónea es la persona que tú tienes a tu lado. En este caso, si tengo mi pareja, pues con mi pareja. Si tengo un familiar, pues en este caso tengo que hacerlo con el familiar. Y tengo que ser conscientemente, tengo que ser honesto, y tengo que aprender a decir las cosas como son y como yo las siento. Y no solamente lo que tiene que ver con eso, también lo que tiene que ver con lo que no me gusta de la otra persona. También saberlo decir. Y cuando digo saberlo decir, es decirlo hasta cierto punto con cierto nivel de respeto. Es decirlo también con cierto nivel hasta de, vamos a decir así, de conciencia. Cuando lo hacemos de esa manera, eso fluye. Eso de una manera fluye. Es algo parecido a decir, Carlos, mira, me siento enojado contigo por lo que tú dijiste esta mañana a las 8 de la mañana en la reunión de la oficina. En vez de usar ese enojo o ese señalamiento como una especie de cuchillito de palo para sacarle las tripas a cualquiera. En vez de decir, Carlos, porque tú siempre, entonces, míralo ahí, otra vez lo está haciendo, porque tú siempre. Tú siempre, o sea, eso siempre es una palabra muy común. Esa frase acusadora de tú siempre. Generalizar toda la vida, tú siempre. O sea, todas las veces, o sea, siempre es general. Y entonces, eso que de que debemos aprender a señalar específicamente con lo que no estamos de acuerdo de esa otra persona, así sea mi pareja, mi hijo, y decirlo con respeto. Y preferiblemente de una forma que lo pueda entender, de que mira, me parece que tú puedes ser mejor persona si pudieras venir más a tiempo a clases. Exacto. Y entonces, y otra cosa es que también es importante que cuando usted quiere que usted se le escuche, usted le puede decir a esa persona, en ese caso a su pareja, tú puedes dedicar un momento para mí, tú puedes escucharme. Y cuando usted le dicen eso, usted se dedica a escuchar, que es el rol de la otra persona, donde usted solamente interviene nada más solamente para que la otra persona diga, lo que tú me estás diciendo es tal cosa y tal cosa, sí, para que entonces pueda fluir, porque entonces a veces lo que entra es inmediatamente yo te digo una cosa que no me gusta y el otro en modo tribunal de defensa, y el otro empieza a defenderse, y entonces ahí viene muchas veces el conflicto, los roces que generan. Por eso tienen que existir como especie de unos patrones, para poder, en este caso, en el momento de la comunicación, y eso es lo que se llama una comunicación asertiva y efectiva. O sea, que una recomendación, interpretando lo que estás diciendo, sería: den la oportunidad de escuchar a su pareja, dense la oportunidad de entender el argumento de su pareja, sabiendo que entender el argumento de su pareja no quiere decir que tengan que estar de acuerdo con su pareja. Exactamente. Por ejemplo, tenemos un caso de alguien que asesina a una persona, podemos escuchar el testimonio de ese asesino y decir lo que pasó fue esto y esto, y podemos entender su historia, pero que entendamos la historia de una persona que asesinó a otra no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con la acción o con lo que hizo el asesino. Pero para las personas que están narrando su versión, su historia, es importante que sentirse entendido.
Y sentirse entendido, vuelvo a decir, no necesariamente es que tengamos que estar de acuerdo, ay, sí, está bien, tú tienes la razón y ya, y que se quedó todo el conflicto ahí. No, no se trata de darle la razón. Entender no es dar la razón, entender es entender precisamente las motivaciones, las acciones, lo que pensaba y el por qué lo hizo. Exacto. Y a partir de ahí entonces el diálogo y la conversación puede mejorar los aspectos de comunicación, porque si ya yo entiendo lo que tú hiciste, aunque no estoy de acuerdo, entonces tú puedes entender por qué yo reacciono de esta manera en función a lo que tú hiciste. Exacto. En vez de entrar en ese modo, no, porque entonces, porque en función a eso, porque tal cosa y tal cosa. Y cuando entramos en esa dinámica de responder como si estuviéramos defendiéndonos de eso, en vez de dedicar el tiempo a atencionar, a escuchar para entender, entonces lo que entramos es una especie de lucha de poder y convertimos el escenario en una especie de ring de lucha libre. Exacto. En esta esquina pareja A, en aquella esquina pareja B. Exacto. A ver quién derriba primero a quién. Así es. Entonces, esa comunicación tiene que ser una comunicación en esa dirección, una comunicación en la que yo me expreso. Pero también esa comunicación también yo tengo que aprender también a ser receptivo con la otra persona. Es una comunicación donde también usted dice lo que a usted le gusta, lo que a usted no le gusta, lo que a usted le gusta de esa persona, que eso también es muy importante. Lo que a usted le gusta de esa persona también es bueno que usted le exprese, pero al mismo tiempo también poner los límites. O sea, cuando usted a veces dice lo que no le gusta, pero también establecer lo que se llaman los límites para que haya un nivel de respeto. Cuando eso sucede, por ejemplo, en una relación de pareja, entonces aquí viene ahora el tercer componente quizá de ese entorno, que muchas veces son los hijos, donde están los hijos. Si la pareja sabe mantener esos elementos que nosotros hemos mencionado, o esos recursos de esa cuenta bancaria emocional que usted tiene ahí, que usted la pone en relieve, y si no la tiene, es como cuando usted empieza a ahorrar, que usted entonces empieza a sacar, en este caso de lo poco que usted consigue, usted empieza también a ahorrar de esos recursos que usted tiene en su interior como ser humano, que usted los saca de relieve. Entonces, aquí se benefician entonces un tercero, y esos terceros son las personas que conviven con ustedes, que en este caso son los hijos. Entonces, yo incluso he escuchado de algunos autores muy, vamos a decir, respetuosos, que dicen que dentro de un sistema familiar basta que para que haya una buena educación de los hijos, o para que los hijos puedan tener una buena educación, o los hijos puedan tener un buen comportamiento, basta tener unos padres que se amen y que se respeten. Y eso es fundamental. Entonces, si hemos aprendido a ser una buena pareja, vamos a aprender también, en este caso, a poder también sobrellevar. Si nos hemos entendido como pareja, vamos a aprender también a cómo entenderlo también con los hijos y cómo pueda existir una buena relación. Señores, el tiempo en televisión es traicionero. Llegamos al término de este programa y para finalizar me gustaría recomendarles, por favor, dense la oportunidad de seguir aprendiendo cómo mejorar su comunicación. Dense la oportunidad de entender a su pareja, sobre todo en esos momentos que no estén de acuerdo, y no usen el estilo del lenguaje desde el enojo para dirimir diferencias, porque enojada ella, enojado yo, lo que vamos a hacer es convertir esto en un campo de batalla. Y que revisen su cuenta. Y que revisen y siempre hagan depósito en esa cuenta emocional. Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros en su programa de salud y otras cosas.